Entonces ahora vamos a pensar sobre la impermanencia de la muerte. Quería aclarar un momento, o sea, cuando he dicho que el individuo de la capacidad inferior, que he dicho como tiempo libre, o sea, o ocio y riquezas de haber obtenido este cuerpo precioso, o sea, la mejor traducción es libertad y dones de haber obtenido este cuerpo precioso. Entonces hay el agregado de en nuestro cuerpo hay el agua. Es como los 5, o sea, exacto. Hay el elemento del agua. Es como las burbujas del agua. En el agua que surgen y se desvanecen, al igual nuestro cuerpo, los agregados de nuestro cuerpo que cambian momento a momento. Como las burbujas surgen y desvanecen momento a momento. O sea, cuando somos pequeños, nacemos de la madre. Estos 5 agregados vienen de haber nacido dentro de la madre, de nuestra madre. Cuando nacimos éramos muy pequeños. El cuerpo, todo era muy pequeño. Y a través de los días, los minutos, horas, días, semanas, meses, años, ha ido cambiando momento a momento. Amani. Entonces son, o sea, los 5 agregados que teníamos cuando éramos bebés o recién nacidos y los 5 agregados que tenemos ahora son iguales, no son. No son más. Entonces es de este continuo de los 5 agregados de cuando éramos bebés que ha ido cambiando este mismo continuo. Entonces es momento a momento que a través de este cambio que hemos podido crecer, que nos hemos podido hacer grandes. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, cada vez la muerte está más cercana. Entonces, desde que nacimos de nuestra madre como bebés hasta
o sea, a medida que hemos ido creciendo, cada vez nos hemos estado acercando más a la muerte y cada vez nos vamos acercando más. Y esto se le llama como, o sea, la impermanencia de la muerte, se le llama destrucción. Nibi. O sea, la persona que se levanta por la mañana no es la misma que se acuesta por la noche. Entonces, o sea, la persona que vemos ahora aquí no era la misma que había la semana pasada o ayer. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando. Entonces no es la misma, no puede ser la misma. Y todos los objetos, todo lo que podemos ver con nuestros ojos es así. O sea, es impermanente, cambia momento a momento. Entonces cada vez que pasa, o sea, cada día que pasa, cada minuto, cada hora, nos vamos acercando cada vez más a la muerte. No sabemos cuándo vamos a morir. Namchi sarna. Entonces es incierto, o sea, cuando, o sea, la muerte es impermanente, la impermanencia de la muerte y también la incerteza de cuándo vamos a morir. Y en el momento de la muerte, lo único que nos puede beneficiar es el Dharma. Entonces hay que pensar en estas cosas. No sabemos cuándo vamos a morir. Y es por eso que el Dharma, o sea, tendríamos que practicarlo cuando sea que fuera, cada momento, cada día. Hoy no lo voy a hacer, mañana sí, el otro no. Entonces es como, o sea, si uno no puede hacerlo de forma continuada, la práctica no puede surgir. Entonces, si cada día podemos practicar el Dharma y acumular virtudes, entonces esto sí que en el momento de la muerte nos puede beneficiar y nos puede beneficiar en la próxima vida. Entonces, a los 80, 90, 100 podemos llegar quizá máximo, pero, o más, pero la mayoría de la gente muere en estas edades. ¿Hay algún ser en este mundo que no haya muerto? O sea, todos al final han muerto. Entonces, en el momento de la muerte, lo único que puede realmente beneficiarte es la práctica del Dharma, lo que has podido hacer antes de morir y lo que puedas hacer en aquel momento. Los familiares no te van a poder ayudar, los amigos no te van a poder ayudar, posesiones que tengas no te van a poder ayudar en aquel momento.
풍부 디다 아니 셈 풍부를 내디 센디 카트지 로 풍부디 르메라죠 메게세지 탈라차지 셈디 나시 참어디 지치마르마 주인조지. Entonces, en el momento de la muerte, lo que es el cuerpo y la mente se separan, el cuerpo se desintegra y la mente, o sea, lo que es el continuo mental, se va a otro renacimiento. Di Sengi Kyudi di Kawai. Sen Kyudi, Kewachima. Se va, o sea, se va a la próxima vida. Lo que sea, o sea, lo que sea que tenga que ser. Entonces, nuestro cuerpo se va como desintegrando momento a momento, o sea, sí, destruyendo momento a momento, lo cual es la impermanencia. Y luego, cuando es el momento de la muerte, entonces es cuando se separa de la conciencia, de nuestro continuo mental. Entonces, cuando uno piensa o sea, recuerda una y otra vez que voy a morir, en algún momento yo voy a morir, entonces automáticamente uno se acuerda del Dharma, de practicar el Dharma. Y cuando uno se acuerda de practicar el Dharma, entonces uno se acuerda del karma y sus resultados. Que si el resultado, o sea, o sea, lo que es la causa del sufrimiento es una acción negativa, su causa será el sufrimiento, y cuando uno hace una acción positiva, que será la causa de la felicidad. Entonces, si uno quiere un buen renacimiento, un buen resultado, entonces uno acumula virtudes que serán la causa de un buen resultado. Y si uno realmente acumula no virtudes, entonces el resultado será un mal renacimiento y sufrimiento. Cuando uno piensa en la muerte, uno piensa en el karma. Entonces uno piensa, no, o sea, antes de acumular una virtud, antes de reaccionar ante algo que podría ser no virtuoso o virtuoso, uno se para y dice, no, esto no lo voy a hacer. No está bien que robe, no está bien que diga mentiras. Si yo lo hago, entonces va a haber un resultado, un karma. Si acumulo virtudes, el resultado será felicidad. Entonces, pensando así, es cuando uno va ganando esta certeza sobre el karma y sus resultados.
근데 소소 채치마 가는 용어를 했으면 채치마 소소 기분이 되려 Entonces, o sea, si uno primero ya ha analizado las negatividades que uno tiene como hábito de hacer y o sea, genera como una convicción de que no las va a hacer, entonces, o sea, y también razonando el por qué, o sea, no los voy a hacer porque con esto estoy generando mal karma y tendrán un resultado, un mal resultado, un resultado de sufrimiento. Entonces, parando esto y acumulando lo que es al contrario a la virtud, entonces uno será feliz y si tiene y muere, y entonces el próximo renacimiento será felicidad o será un buen renacimiento. Entonces queremos acumular virtudes, muchas virtudes. ¿Y cómo podemos acumular estas virtudes? A través de nuestro cuerpo, nuestra habla y nuestra mente. Entonces las virtudes que podemos, o sea, las no o sea, las acciones que no vamos a cometer con nuestro cuerpo será el robar, el matar, la conducta sexual incorrecta, matar, o sea, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa cualquier ser con vida, ser sintiente, que lo hagamos con intención. Y entonces, o sea, las no virtudes que acumulamos que acumulamos con la palabra, que queremos parar, pues será la mentira, las palabras duras, la división, la calumnia y palabras divisivas, ¿no? O sea, que dividen. Y las no virtudes generadas con la mente que también queremos abandonar son la visión incorrecta, la malicia, la codicia y ya está. Entonces, lo opuesto de todo esto es virtud. Entonces las no virtudes las queremos abandonar y queremos practicar lo opuesto de estas no virtudes, que son las virtudes. Y si eso lo podemos hacer en cualquier momento, o sea, que podamos tomar cualquier oportunidad para practicar eso con una atención discriminativa, con una atención plena. Entonces solo vendrá que felicidad en nuestra mente. Y si uno es feliz, entonces los demás lo serán también. O al menos es lo que vamos a transmitir a los demás. Entonces, o sea, el individuo de capacidad inferior, lo principal que medita es eso, o sea, la impermanencia de la muerte y o sea, el pensar en el karma y sus resultados.
대중 밀리 토바 있는데 아니 레준제당 아니 미다바다 치워 미다바도 촌에 매자바 이마이나 만자바 이나 상하가 와이나 디바서 그래 봐 어디 Entonces, si uno ha obtenido esta vida, este renacimiento de vida humana y no practica, o sea, la impermanencia de la muerte, o sea, no piensa o analiza la impermanencia de la muerte y sobre el karma y sus resultados, entonces va a hacer no virtudes porque será ignorante sobre ellas. Entonces, o sea, si uno practica lo que practica el individuo de capacidad inferior, estas 4 prácticas que hemos dicho, ¿es suficiente? Y la respuesta es no, no es suficiente solo con esto. ¿Por qué? Porque practicando esto, o sea, sobre, o incluso analizando o abandonando las 10 no virtudes y practicando las 10 virtudes, esto el resultado es de alcanzar de renacer como un ser humano otra vez o como un Dios. Y esto también es sufrimiento. Desde la naturaleza de los sufrimientos, es la verdad del sufrimiento. Si renacemos como un ser humano o como un Dios, o sea, hay el cuerpo, o sea, los agregados del cuerpo y siguen siendo de naturaleza del sufrimiento. Si uno tiene estos 5 agregados, entonces es de la naturaleza del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento pervasivo. He dicho 3. Y el que todo lo abarca, es el pervasivo. O sea, que los... Entonces, donde sea que renazcas, sea como humano o como un Dios, en todos los sitios vas a sufrir, de una forma u otra. Sí, o sea, cuando uno renace en el reino de los infiernos o de los espíritus hambrientos o de animal, los reinos inferiores, allí es todo, absolutamente todo sufrimiento. Entonces, pero, o sea, y si uno... O sea, ya dejando estar, o sea, las reencarnaciones inferiores, que solo es sufrimiento, si renacemos en una reencarnación buena, de humana o de Dios, allí también hay sufrimiento. Entonces uno piensa, pues tanto da donde no renazca que siempre habrá sufrimiento. Si renazco como humano hay sufrimiento, si renazco como Dios hay sufrimiento. Todo el mundo a mi alrededor va también a tener sufrimiento. Mi marido, mujer, mis hijos, mi familia, amigos, etc. O sea, todos van a tener, van a sufrir también.
Entonces uno pregunta, bueno, ¿hay algún sitio donde no habrá sufrimiento? Entonces sí que hay un sitio donde no hay sufrimiento. El nirvana. En este universo, en este mundo, en este mundo donde quiera que renazcamos habrá sufrimiento. Hay sufrimiento. Entonces el único sí, o sea, Jiktenmena de Tarpe Shinra. Entonces o sea, en el único, si no es, y cuando ya no es aquí, o sea, y en el único sitio donde no hay sufrimiento es en el nirvana, en las tierras puras. El nirvana es un sitio, una persona, un ser podría estar en este mundo y estar en nirvana, ¿no? Di Tarpe Shinla, di Bernadi, Milu Yepadi, di Zambolin Dila, di Yepadi, du Tumbadi, Tarshin La, Nicha, Yosarve, Yotugirve, Perna Michik Yerba, Michik Dila Yerba, Dang Dila Yepa, Dang Shinkam, di Tarpe Shinkam Dila Yepa, Michik Nisha Depe Yerve. Michik Tarpe Shink, Dan Zambolin di La Yepa, Nicha, Detugirve. Dice que sí. Un bodhisattva. Dan Dila Yeken, Nicha Yeken. Tarpe Shingla, Dan Jikten Shingla, Nicha. Nosotros, como no estamos en estas tierras puras, estamos en este mundo y lo único que experimentamos es sufrimiento. Entonces, pero si en nuestro continuo podemos desarrollar la bodhicitta, entonces hay esperanza. ¿Por qué? Porque si podemos desarrollar esta mente de bodhicitta, entonces después puede venir el ninje. Y antes de que surja la bodhicitta, tiene que surgir el amor. Perdón, la compasión, la gran compasión. Perdón. Entonces esto es difícil, ¿verdad?
Entonces uno pregunta, o sea, ¿puedo realmente abandonar este sufrimiento? La causa la podemos abandonar. Y si abandonamos este sufrimiento, después nos podemos liberar. Esta causa, o sea, si abandonamos esta causa del sufrimiento, después nos podemos liberar. Y para obtener la liberación, tenemos que abandonar las causas del sufrimiento. Si no podemos alcanzar la liberación, quiere decir que no hemos podido abandonar las causas del sufrimiento. Entonces, todo lo material, dinero, joyas, posesiones que estamos acumulando en esta vida, esto es abundancia de este ciclo de existencia. Y, o sea, no estamos nunca satisfechos. O sea, cuando acumulamos, cuanta más acumulamos, más queremos. Y no pasa nada, o sea, cuanto más tenemos, no importa cuánto tengamos, siempre queremos más. Y esto se le llama el deseo, el gran deseo. O sea, un fuerte deseo. Todo lo quiere, es el que todo lo quiere, lo desea. Es el querer la abundancia que se puede conseguir en este ciclo de existencia. Exacto, entonces, o sea, si uno genera la mente de satisfacción, o sea, cuando uno tiene esto, pues bueno, pues ya con esto tengo suficiente, no quiero lo demás. La mente del deseo es la que te dan 10 euros y quieres 20, te dan 20 y quieres 40, te dan 40 y quieres 100. Esto se llama un fuerte deseo, Y entonces esto es lo que, o sea, son las riquezas, o sea, este deseo es hacia las riquezas que están en este ciclo de existencia. Entonces la mente no es estable. Nuestra mente no es estable. No sabemos, o sea, llega un momento que cuando vemos, o sea, todo lo de fuera no acabamos de saber o sea, si realmente o sea, son estas posesiones o estas riquezas que nos traen felicidad o no.
저나 이된 미루다 시베 핀도 참말라 아니 이미 다 버렸어. Entonces, como no sabemos o no tenemos esta certeza o esta convicción de que realmente estas posesiones, estas riquezas, sean las que sean, no nos traen la felicidad, entonces tenemos que ver las desventajas. Entonces uno tiene que analizar si compro esto, o sea, solo será la naturaleza del sufrimiento, si quiero lo otro, su naturaleza es sufrimiento, todo, o sea, todo lo que en un principio queremos, o sea, analizar a través del análisis, ver que esto es solo de naturaleza, su naturaleza será el sufrimiento. Entonces, cuando uno puede analizar y ver todas estas desventajas de lo que nos aporta este ciclo de existencia, entonces es cuando generamos esta mente de querer escaparnos, de querer irnos. Y esta mente es la que genera el esfuerzo para poder liberarse. Esta mente que quiere marcharse. Entonces, si uno no mira o no analiza las desventajas de este ciclo de existencia, entonces esta mente que quiere alcanzar la liberación no puede surgir. Y si uno no tiene esta mente de que quiere liberarse, entonces no podrá liberarse. Y si uno no quiere liberarse, entonces es cuando uno no quiere abandonar las emociones aflictivas. Y si uno no abandona estas emociones aflictivas, entonces una y otra vez estamos en este ciclo de existencia, dando vueltas. Entonces, viendo las desventajas del ciclo de existencia, de estar en este ciclo de existencia, uno genera esta mente de la liberación y o sea, cuando uno genera esta mente de la liberación puede alcanzar la liberación. Pero si uno no genera esta mente de la liberación, uno puede, o sea, sí, uno no puede alcanzar la liberación y automáticamente tampoco puede abandonar las causas de las emociones aflictivas. Tarpedewa? Dewa togures. Gewa o dewa? Dewa mareta, dewa. Tarpatonna? Dewa togures. Tarpedewa. Si uno alcanza la liberación, uno alcanza la felicidad de la liberación. Dewa es de Shiva. Shiva. Nyoma Shiva de Dewa. Vale. Entonces, sí, la felicidad o la calma de esta liberación. Nyoma Shiva de Tabare. Tabati tona Dewa. Sing Dewa. O sea, es como bueno, es como la muerte de las emociones aflictivas o la desintegración, o sea, de las emociones aflictivas te lleva al nirvana, a la liberación. Dewa tarpa. Entonces, dentro de la liberación, esta felicidad de la liberación es la liberación última.
Y entonces, o sea, esta liberación última, como no tiene emociones aflictivas, entonces cuando sea que sea, solo hay felicidad, solo hay liberación total. Entonces los seres del vehículo inferior practican para su motivación es liberarse a ellos mismos de este ciclo de existencia. Del vehículo mediano, di Tekmen Roa. No, dice del vehículo inferior. Hay el vehículo inferior y el superior. ¿Y el medio? Porque estamos hablando del individuo de capacidad inferior. Y es solo, o sea, el individuo de capacidad inferior solo quiere la liberación. No, la capacidad inferior no. Del vehículo. Tekpa, sí, es del Hinayana que estamos hablando. Hinayana y Mahayana, ¿no? Estamos hablando del Hinayana. Sí, es la capacidad inferior. Sí. Di Tekmen di Kiebu Chumu Dan Tingwar. Es que en el vehículo, en el Hinayana, hay los dos. O sea, el de capacidad inferior y el de capacidad mediana. En el Hinayana. Y el de capacidad superior ya está en el vehículo Mahayana. ¿Sí? Hinayana Mahayana. Porque en el medio no se habla tanto de capacidades inferior media, luego se confunde eso fácilmente. El mediano tiene bodhicitta. O sea, en el Hinayana hay los dos individuos, el de capacidad inferior y el de capacidad mediana. El individuo de capacidad superior ya pasa a Mahayana. Tison. ¿Cuánto Gotong di Kebu Chumu Dan Ting Tekmen La Yore Yomare. 기분 링기 대셔도 기분 링기 람냐네 제발라 기분 충을 람림바 냐네 좀 뭐도 그러고 그랬어. 뭐라 기분 충을 람. Entonces, o sea, para practicar el camino del individuo de capacidad mediana, primero tiene que haber practicado el de capacidad inferior. 그렇죠. 근데 기분 y habiendo practicado el camino de los individuos de capacidad inferior y mediana, entonces es cuando uno puede practicar el camino de capacidad de los individuos de capacidad superior, habiendo practicado estos dos primero. O sea que ahora no estamos hablando del de capacidad superior, estamos hablando de los individuos de capacidad inferior y mediana. Entonces, este es el camino, o sea, ¿qué es lo que practica el individuo de capacidad mediana? Es el pensar en las desventajas del ciclo de existencia. Y que se esfuerza para conseguir la liberación, y el que ha generado esta mente de liberación. Entonces, los individuos del camino Hinayana, o sea, del camino inferior, solo tienen en su mente que yo quiero alcanzar la liberación. Por su propio beneficio. Que sea feliz, pensando en uno mismo. Entonces que ya está bien
que alguien tenga este tipo de motivación. Pero nosotros aquí pensamos no solo en nosotros mismos, pero también en los demás. Y aquí es cuando, ¿por qué? ¿Y por qué pensamos así? Porque estamos practicando en el Mahayana, en el camino superior. Y cuando uno está en este camino superior, entonces piensa en todos los demás. Si uno piensa en beneficiar a los demás, automáticamente uno es feliz. Es como si uno piensa en el beneficio de los demás, el beneficio propio viene de por sí, por su propia naturaleza. Entonces nosotros, que estamos practicando el camino Mahayana, el camino superior, no pensamos como los seres del camino inferior. Yo quiero ser feliz y yo solo me quiero liberar. Entonces la mente es la mente que piensa que ojalá pueda beneficiar a todos los seres. Entonces, entonces los individuos que están en el camino inferior, el Hinayana, entonces sí, ellos, es su motivación. La motivación es de salir ellos del sufrimiento y poderse liberar. Es como cuando vamos con gente que tiene una capacidad muy vasta de ver las cosas, la visión de las cosas, y otra persona que tiene como una mente muy, muy pequeña sobre las cosas y ve las cosas desde un punto de vista muy reducido. Al igual que hay gente que tiene muchos deseos y hay gente que por naturaleza tiene pocos deseos. Miktadu, Mishanda. Dewa. Dewa, Ine ganzo di dirwa, kashe ni pare kashe sapare. Che ogni ganzo che c'è cene, ne kare. Pazo che c'è, mela pazo di rocha gres.
Es como, por ejemplo, nosotros ahora aquí, en esta habitación, hay gente que ya la conocemos desde hace mucho tiempo, hay gente que es nueva, entonces, o sea, cuando uno, pues luego si podemos hablar y podemos tener una interrelación, entonces nos podemos sentir bien. Y esto es tener una mente abierta, o sea, si venimos con una mente abierta, o sea, de relacionarnos con los demás, y bueno, hablar y conocer y saber, entonces esto es como tener una mente pues expansiva, abierta, y pues bueno, podemos tener quizá pues otro tipo de ver las cosas, que, o sea, con una mente mucho más cerrada, quizá de no hablar con nadie, pues simplemente ver las cosas desde otra perspectiva no tan abierta y pues no relacionarnos mucho y bueno, o sea, que es como son estos dos tipos de mente que estamos hablando. Esto es la forma de pensar, o sea, ¿qué diferencia hay entre una persona y la otra? Es simplemente la forma de pensar, en cómo pensamos. Entonces, la forma de pensar tiene que ser siempre abierta, basta. Entonces, con una mente abierta, entonces podemos ver mucho más lo que tenemos alrededor. Entonces podemos ver que una persona es feliz y yo automáticamente también seré feliz. Y cuanto más abierta es nuestra perspectiva, más abierta, sí, o sea, nuestra mente es... Entonces, o sea, más pensaremos también en beneficiar a los demás, más cosas vamos a ver, pero cuanto más cerrada esté, o sea, menos probabilidad tendremos en pensar que queremos beneficiar a los demás. Pensaremos más, estaremos más encerrados en nuestro propio mundo. Entonces, el que tiene una mente, o sea, como más reducida en su propio mundo y pensar solo en uno mismo sería el del camino inferior, el de Hinayana. Y el que tiene una mente abierta, o sea, abierto a beneficiar a todo el mundo, entonces este sería del camino Mahayana, camino superior. 탑에 되와 되라 기부신 아니 그에 님이 통 탑에 팽이 통나 코아달라 네번 님이 통 님이 상 탑에 팽이 도마나 아니 다 ninja군도 아니 탑아 되는 로직도. Entonces, si uno ve los beneficios de alcanzar esta liberación, entonces uno va a esforzarse más para llegar a ella. Entonces, si cuando uno genera esta mente de la liberación, entonces uno habrá obtenido este objetivo que hablábamos antes de esta vida. Ajá. Entonces vamos a leer el próximo. Que es, tal como yo he caído en el océano del samsara, así... Sí, no habíamos leído. 94. Ya lo habíamos leído. ¿Sí? Sí, por eso vamos a empezar aquí, tal como yo. No lo hemos leído, pero se ha hablado. Sí. Sí, pero dice que lo leamos. No. Tal como yo he caído en el océano del samsara, así han caído todos los seres transmigrantes.
nuestras madres, te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me adiestre en la suprema bodhicitta y para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres transmigrantes. Si solo desarrollo bodhicitta y no practico los 3 tipos de moralidad, no alcanzaré la iluminación. Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas para que practique los votos de Bodhisattva con gran energía. Entonces cuando nos preguntamos, vale, pues entonces, o sea, cuando habiendo, como, al igual como el individuo del camino de capacidad inferior ha alcanzado la liberación, ¿es suficiente? Entonces la respuesta es no, no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando uno ha alcanzado la liberación, entonces es feliz, gana esta felicidad, ya no tiene más sufrimientos, entonces permanece allí, permanece feliz. Entonces, o sea, ha realizado la vacuidad, ha realizado la vacuidad. Entonces, él permanece allí. Sí, permanece en este estado. Entonces, o sea, entonces, o sea, aún, o sea, representa que habiendo alcanzado este estado, aún no se han erradicado por completo las, o sea, lo que es el sufrimiento, las predisposiciones. Entonces, para erradicar por completo las semillas de estas emociones aflictivas, tienes que pasarte al camino superior. Entonces, o sea, los arahats, o sea, los oyentes solitarios, sí, ¿no? Entonces aún no han alcanzado, o sea, este estado, o sea, el estado de la liberación total de las predisposiciones de las emociones aflictivas. Entonces, o sea, para poderlas erradicar por completo, estas predisposiciones, estas semillas, entonces se tienen que pasar al camino superior. Entonces, en tu continuo, o sea, en su continuo no hay sufrimiento, pero sí que tienen predisposiciones. Entonces, a menos que practiquen el camino superior, estas semillas no podrán erradicarlas. Y entonces, ¿sabes? Cuando, pues a partir de aquí, entonces ellos pasan al camino superior. Y lo vamos a dejar aquí y mañana continuaremos con esto. Hasta mañana, Tepa Chepo. Y luego entonces mañana vamos a hablar sobre el camino superior, el Mahayana.